Dicen que en el desierto, Dios y el diablo rara vez se ponen de acuerdo, pero cuando lo hacen, es para ver cuánto puede aguantar un hombre antes de quebrarse. En el Valle de las Sombras, la fe era la única moneda de los mansos, pero la fe no detiene el plomo, ni llena el estómago, ni calma el hambre de un cacique que quiere convertir tu hogar en un cementerio. En este pueblo, la ley no lleva estrella, lleva muletas y una sed de venganza que ha cruzado 3 estados. Antes de que el primer disparo rompa el silencio del valle, haz un pacto con nosotros. Si te apasionan las historias donde la pólvora y el honor se mezclan en el desierto, suscríbete a este canal y activa la campana. Aquí no dejamos a ningún compañero atrás. Dale un like a este video si crees que la justicia a veces necesita ensuciarse las manos. Y dime en los comentarios, ¿elegirías la paz de la fe o la libertad del revólver? El camino es largo y la historia apenas comienza. Cabalguemos. El calor no es solo un clima, es un enemigo que te quema los pulmones. En medio de esa nada, aparece un hombre arrastrando los pies. No tiene caballo, no tiene agua, solo tiene una mirada que podría perforar el acero. Su nombre, Silas el Flaco. Dicen que el hambre es un lobo que te muerde las entrañas, pero para Silas, el hambre era un viejo amigo. Llevaba 3 días cruzando el Valle de las Sombras sin más compañía que su propia sombra y el peso de un revólver que no recordaba cuando había disparado por última vez. Cuando finalmente divisó los muros de madera podrida de San Judas, no buscaba redención, buscaba un plato de comida. Entró al puesto de correos, un lugar donde las moscas eran los únicos clientes fieles. El dueño, un hombre con la cara surcada por años de sol y fracasos, lo miró con desprecio. Silas no pidió clemencia, pidió judías. Se las comió como si cada grano fuera una pepita de oro, con una desesperación que silenció el lugar. Pero en el oeste, hasta el hambre tiene un precio. Silas no había terminado de limpiar el plato con un trozo de pan rancio cuando el chirrido de unas espuelas rompió el encanto. 3 hombres entraron. No eran ley, pero llevaban armas que decían lo contrario. Eran cazarrecompensas, hombres que olían el miedo y el dinero a kilómetros. «Tienes mucha hambre para ser un hombre con la conciencia limpia», dijo el líder, un gringo de ojos amarillos. Silas ni siquiera levantó la vista. Seguía masticando. El gringo se burló. «Has tenido suerte, piojoso. No te mataremos ahora porque muerto no vales ni un centavo. Pero mañana serás el centro de atención de una fosa con una cruz de pino». Silas, con una calma que eriza la piel, se limpió la boca y pronunció las palabras que marcarían el inicio de su leyenda. «Me llaman Silas, pero algunos me conocen como el hermano del diablo. Y el diablo nunca deja que sus hermanos mueran con el estómago vacío». Los hombres de Sterling, el cacique local, decidieron llevarse a Silas encadenado hacia la oficina del sheriff de San Judas. Esperaban encontrar a un hombre de ley implacable, pero lo que encontraron fue una farsa mayor que la suya. En la oficina, sentado con las botas sobre el escritorio y una botella de whisky barato a medio terminar, estaba el sheriff Bartolo el Oso. Llevaba una estrella reluciente, pero le quedaba grande, igual que el honor. Bartolo no era sheriff. Era un cuatrero, un estafador de baja estofa que semanas atrás había encontrado un sheriff de verdad, un hombre cojo que venía a sustituir al anterior. Bartolo le robó la placa, le robó el caballo y lo dejó tirado en una cuneta esperando que los coyotes hicieran el resto. Cuando los cazarrecompensas arrojaron a Silas a los pies de Bartolo, los 2 hermanos se miraron. En esa mirada no había amor, había un pacto de sangre y secretos. «Otro mexicano con la culpa encima», gritó Bartolo para disimular ante los hombres de Sterling. «Metedlo en la celda. El juez decidirá si lo ahorcamos antes o después del desayuno». Pero cuando los hombres se fueron, la máscara cayó. Bartolo se acercó a la celda, miró a Silas y susurró: «Maldita sea tu estampa, Silas. Te dije que no volvieras a este territorio. Estoy a punto de dar el golpe de mi vida y tú apareces oliendo desierto y a problemas». Silas, recostado en el catre de madera, sonrió con la mitad de la boca. «Bonita estrella, hermano.
Espero que brille lo suficiente como para que los cazarrecompensas no vean que está hecha de hojalata y mentiras. Silas no pasó mucho tiempo tras las rejas. Su hermano Bartolo, temiendo que la presencia del flaco atrajera demasiada atención sobre su falsa identidad, decidió sacarlo de la celda bajo el pretexto de convertirlo en su ayudante. Pero San Judas no era un pueblo tranquilo. El aire estaba cargado de un humo espeso que no venía de las chimeneas, sino de la furia contenida. A las afueras del pueblo, en las tierras más fértiles de la frontera, se alzaba la comunidad de los colonos de la fe, hombres y mujeres que habían recorrido 2000 millas buscando un palmo de tierra donde rezar y trabajar. Eran pacíficos, casi desesperadamente mansos. Su líder, el hermano Tobías, era un roble de fe que creía que el amor podía desarmar a cualquier hombre. Pero Tobías nunca se había enfrentado a alguien como el coronel Sterling. Sterling era el dueño del valle, o al menos eso decía su hierro marcado en miles de cabezas de ganado. Era un hombre que detestaba la debilidad. Para él, los colonos no eran personas, eran obstáculos. Ese palmo de tierra que usan para sembrar trigo tiene 2000 acres de pasto que mis caballos necesitan, solía decir mientras observaba el valle desde su balcón de caoba. Sterling no buscaba un trato, buscaba una tumba para la comunidad. El suspenso estalla cuando los hombres de Sterling, ebrios de poder y whisky, deciden enseñarles una lección a los colonos en el almacén del pueblo. Humillaron a los hombres y asustaron a las mujeres, convencidos de que nadie intervendría. Pero Silas estaba allí, no por heroísmo, sino porque no soportaba el ruido de los abusivos. Con una velocidad que nadie esperaba de un hombre que parecía morir de hambre, Silas desarmó a los matones de Sterling. No usó balas, usó la psicología y un par de golpes secos que dejaron a los hombres de Sterling tragando polvo. Las hermanas Areyudit, hijas de la comunidad, miraron a Silas como si fuera un milagro armado. Para ellas, no era un vagabundo, era un ángel enviado para proteger su paraíso terrenal. Pero la intervención de Silas puso a su hermano Bartolo en un aprieto. Si Sterling se enfurecía, traería a los vigilantes del estado, y los vigilantes descubrirían que Bartolo no era el sheriff legal, sino un prófugo del presidio de Yuma. «Te lo advertí, Silas», gruñó Bartolo en la oscuridad de la oficina. «Esos agricultores son una enfermedad. Solo saben rezar y poner la otra mejilla. Sterling los va a aplastar. Y si te quedas cerca, nos aplastará a nosotros también». Fue entonces cuando Sterling decidió subir la apuesta. Al ver que el sheriff y su nuevo ayudante no eran tan sumisos como pensaba, decidió cruzar la frontera del mal. Mandó llamar a Mancera, un bandido mexicano que lideraba a una banda de forajidos hambrientos. Sterling les hizo una oferta simple: robad los caballos que queráis, quemad las casas que podáis, pero echad a esos cuervos rezadores de mi valle. Silas aceptando una invitación a comer en la mesa de los colonos. El hermano Tobías lo obliga a dejar las armas fuera, porque nadie se acerca armado a la mesa del Señor. Silas, por primera vez en años, se sienta desarmado entre gente que lo mira con amor. Pero mientras Tobías bendice la mesa, en la frontera, el polvo de los jinetes de Mancera empieza a nublar el horizonte. El paraíso está a punto de arder, y el único hombre que puede salvarlo tiene las manos vacías y una estrella de hojalata en el pecho. El Valle de las Sombras ya no olía a trigo recién cortado. Ahora olía a miedo y a azufre. Los jinetes de Mancera habían empezado a rodear la comunidad como lobos esperando el momento de debilidad. El hermano Tobías seguía firme en su oración, pero Silas sabía que el cielo no detiene una bala de calibre 45. Silas tomó una decisión que cambiaría el destino de todos. Si los colonos no querían usar armas de fuego, tendrían que convertir sus propios cuerpos en armas. Bajo el sol abrasador, el flaco comenzó lo que llamaba la liturgia del golpe. Imaginen la escena: hombres que nunca habían cerrado el puño con ira, ahora sudando bajo las órdenes de un pistolero cínico. Si alguien te lanza un directo, bloqueas con la izquierda y pegas con la derecha. Repetía Silas una y otra vez. Les enseñaba a usar la fuerza del oponente, a caer sin romperse y a golpear con la frialdad de quien clava un poste en la tierra. El Eterno nos dio la vida, hermano Silas,
decía Tobías, limpiándose la sangre del labio tras una caída. Pero no nos dio el derecho de quitarla. Tal vez no, respondió Silas, pero les dio 2 manos para defender lo que les puso en el camino. Si no pelean hoy, mañana no habrá nadie vivo para dar las gracias. Mientras Silas intentaba convertir a ovejas en pastores con colmillos, su hermano Bartolo jugaba un juego mucho más peligroso. Sterling, el coronel, lo había citado en su hacienda. Sterling sospechaba que el sheriff no era quien decía ser, pero necesitaba un aliado dentro del pueblo para legalizar su próxima masacre. Sterling le ofreció a Bartolo una fortuna en oro si miraba hacia otro lado cuando Mancera cruzara la frontera para arrasar la comunidad. Pero Bartolo, aunque codicioso, tenía una debilidad: su hermano. Sabía que si Mancera atacaba, Silas no retrocedería. Y justo cuando el plan de Sterling parecía perfecto, el suspenso dio un latigazo. Un forastero llegó al pueblo, oculto bajo un poncho andrajoso y apoyado en 2 muletas de madera tosca. Era el sheriff legal, el hombre a quien Bartolo había dado por muerto. No buscaba justicia, buscaba su estrella y su honor, y traía consigo una orden federal que pondría a Bartolo en la horca. Bartolo, acorralado, tuvo que actuar rápido. Usó a Jonathan, el borrachín del pueblo que sabía demasiado, para desviar al sheriff cojo hacia la frontera, convenciéndolo de que los ladrones que lo atacaron estaban allí. Pero el tiempo se agotaba. Emiliano, uno de los espías de Mancera, fue capturado por Silas mientras vigilaba desde las rocas. Pero Silas no lo entregó a la justicia. Lo usó. Le perdonó la vida a cambio de una información vital. El coronel Sterling no pensaba pagar la Mancera. Pensaba dejar que los forajidos hicieran el trabajo sucio y luego usar a sus propios hombres para masacrarlos y quedarse con el botín y los caballos. Silas sonrió. Ahora tenía las cartas necesarias para ganar la partida. Reunió a los colonos y les dio una última instrucción. Mañana verán al diablo a los ojos. Si no pueden disparar, confíen en el barro, en la sombra y en que, a veces, los pecadores somos los únicos que sabemos hacer el trabajo de Dios. Los tambores de guerra de Mancera retumban en la entrada del valle. La fe está a punto de encontrarse con el acero, y Silas el Flaco está listo para demostrar que, en el desierto, la mejor oración es un golpe bien dado. Aquí, la estrategia de Silas, la cobardía de Bartolo y la fe inquebrantable de los colonos chocan en una coreografía de caos y redención. Es el momento donde el paraíso se defiende con sangre. La madrugada en el valle no trajo el canto de los pájaros, sino el rugido de 50 jinetes. Mancera y sus forajidos descendieron de las colinas como una plaga de langostas, con el coronel Sterling observando desde la distancia, esperando el momento exacto para traicionar a sus propios mercenarios. Pero lo que Mancera encontró no fue un campamento de campesinos aterrorizados. Encontró un silencio sepulcral. Silas el Flaco había dispuesto a los colonos no en una línea de batalla, sino en una trampa de sombras. Cuando los forajidos entraron al centro de la comunidad, las luces se apagaron. No hubo disparos iniciales, solo el sonido seco de huesos rompiéndose. Los colonos, usando las técnicas de Silas, emergieron de la oscuridad. No usaban revólveres, usaban horcas, palas y sus propios puños. Fue una masacre silenciosa. Los hombres de Mancera, acostumbrados a pelear contra gente que huía, no sabían cómo reaccionar ante agricultores que los derribaban con llaves de lucha y los inmovilizaban en el barro. Mientras la batalla cuerpo a cuerpo se desataba, el coronel Sterling decidió que era hora de limpiar el tablero. Ordenó a sus francotiradores disparar contra todo lo que se moviera, incluidos los hombres de Mancera. Pero Silas ya contaba con ello. En un giro maestro, Silas había enviado a su hermano Bartolo a interceptar al verdadero sheriff cojo. En lugar de matarlo, Bartolo, en un último arranque de conciencia o instinto de supervivencia, le entregó su estrella y lo subió a un carro. «Ahí tienes tu justicia, viejo», le dijo Bartolo. El sheriff cojo, con su orden federal en mano, llegó al campo de batalla en el momento justo para ver a los hombres de Sterling cometiendo crímenes de guerra. La ley, la verdadera ley, finalmente tenía testigos.
Silas se enfrentó a Mancera en medio del corral incendiado. Mancera, con el rostro ensangrentado, gritó: «Tú no eres un ángel, gringo, eres un demonio como yo». Silas, mientras bloqueaba un ataque y conectaba un golpe definitivo que envió al bandido al suelo, respondió con voz gélida: «Tienes razón, pero incluso los demonios saben cuando una tierra es sagrada». La batalla terminó con la llegada de los vigilantes federales, guiados por el sheriff cojo. El coronel Sterling fue arrestado, sus tierras confiscadas y su imperio de papel quemado por el fuego de su propia ambición. Mancera y sus restos fueron encadenados y devueltos al otro lado de la frontera. El sol comenzó a salir sobre un valle herido pero libre. El hermano Tobías se acercó a Silas, quien estaba limpiando la sangre de sus nudillos. «Te quedas, ¿verdad, Silas?», preguntó Tobías. «Sara y Judith te esperan. Aquí hay un hogar para ti. Poligamia, paz y pan, lo que el Señor prometió». Silas miró a las dos hermanas, que lo observaban con una mezcla de adoración y esperanza. Por un segundo, el espectador cree que el pistolero finalmente ha encontrado su lugar. Pero Silas miró su revólver. Luego miró el horizonte infinito. «El pan es bueno, Tobías», dijo Silas mientras montaba su caballo, «pero mi estómago solo digiere bien el polvo del camino. Además, mi hermano Bartolo ya se robó la mitad de los caballos de Sterling mientras todos peleaban. Alguien tiene que asegurarse de que no se gaste el botín antes de que yo lo alcance». Silas el flaco espoleó su caballo y se perdió en la calima del desierto, dejando atrás un paraíso que ahora sabía defenderse solo. Bartolo lo esperaba unos kilómetros más adelante, con una manada de sementales y una risa burlona. Ahora los dos hermanos cabalgan hacia una nueva estafa, mientras en el valle, los colonos rezan por el alma de pecador que les enseñó que, a veces, para proteger el cielo, hay que aprender a pelear como si estuvieras en el infierno. Porque en el oeste, la fe mueve montañas, pero un buen golpe a tiempo mueve la historia. Si el polvo de estas historias atrapa, no dejes que el viento se las lleve. Suscríbete a nuestro canal para seguir cabalgando por las leyendas más crudas del salvaje oeste. Si te gustan estos relatos, desenfunda ese like y comparte este video con otros forajidos. Y dime en los comentarios, ¿qué es lo que más te gusta de estas historias? Te leo en la frontera.